Hola, ¿qué tal, querida familia? Qué gusto saludarte en esta ocasión y qué bendición que juntos podamos iniciar leyendo la reflexión de tiempo con Dios. Continuamos en el libro de Primera de Reyes. El capítulo ahora es el 17 y los versos que van del 1 hasta el 16. Y si tienes tu Biblia en físico, pues ya lo sabes, únicamente ábrela. Si la tienes instalada en algún dispositivo digital, pues accede a la aplicación y busca el pasaje que te acabo de dar. Y mientras lo haces, te voy a dar el tema preparado para este día. Dice la bendición de la obediencia. Bien, si te encuentras listo o si ya estás lista, pues vamos a leer juntos esta porción de la escritura. Dice así: Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: Vive el Señor Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Dios diciendo: Apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra del Señor, pues vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Vino luego a él palabra del Señor diciendo: Levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: Te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: Te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: Vive el Señor tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: No tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque el Señor Dios de Israel ha dicho así: La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que el Señor haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que el Señor había dicho por Elías. ¡Wow! Mira qué tremendo y qué interesante lo que estamos leyendo en esta porción de la Biblia. La verdad que este pasaje a mí siempre me ha llamado mucho la atención. ¿Sabes por qué? Porque la provisión de Dios siempre viene cuando hay obediencia, cuando nuestro corazón se encuentra conectado con el del Señor, y cuando a causa de ello nosotros simplemente obedecemos a lo que nos dicen. ¿Sabes que esta mujer tenía la opción de no obedecer? Inclusive de no hacer lo que le había dicho el profeta. Dentro de su corazón se encontraba triste y sabía que sus días iban a terminar. ¿Sabes por qué? Porque en aquel tiempo los hombres eran los únicos que tenían la posibilidad de trabajar, de tener un sueldo, de mantener a su familia. Y esta viuda me imagino que pasó todo el tiempo vendiendo las posesiones que tenía hasta llegar al punto en donde solamente tenía un puñado de harina y un poco de aceite. Pero ahora, ¿qué representa todo esto? ¿Recuerdas qué se puede hacer con la harina? Pues el pan. Y si tú has leído en la palabra de Dios, Jesús es el pan de vida. Y también nos menciona que el aceite representa al Espíritu Santo. Ahora, déjame decirte algo muy importante. Cuando nosotros obedecemos a la palabra de Dios, las cosas ocurren. Mira lo que sucedió con Elías. Tal vez en su cosmovisión no comprendía por qué Dios le dijo a Acab que iba a dejar de llover un tiempo. Pero él fue, obedeció y le dio la advertencia. Más adelante Dios le dijo que se fuera de ese lugar y que se escondiera en un arroyo. Aparte le dio instrucciones que bebería de esa agua y que los cuervos le llevarían de comer pan y carne. Y es algo increíble que lo que Dios dice se cumple, aunque pareciera absurdo, increíble o sorprendente. Pero date cuenta cómo el arroyo empezó a secarse. Y nuevamente Dios lo sustentó diciéndole que se fuera de ese lugar hasta llegar a un punto en donde estaría una viuda que lo sustentaría. Una vez más, algo que no concordaba. ¿Sabes por qué? Porque como te dije, las viudas necesitaban sustento, no ellas sustentar. No podían hacerlo en esa época. No es como ahora en nuestros días que se les da una oportunidad de trabajar o de tener un sueldo. En ese tiempo, si no tenían familiares que les apoyaran, entonces sabían que su muerte se aproximaba. Pero Dios dijo: una viuda te va a sustentar. Esto es actuar con fe y con obediencia. Leemos en el libro de Hebreos 11:1:
que nos dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Elías confiaba en el Señor y sabía que Él lo iba a proteger, lo iba a sustentar y le iba a dar la bendición. Aunque en ese momento no la viera, pero tenía seguro que Dios iba a cumplir su palabra. Y así ocurrió. Y date cuenta cómo esta viuda, al declararle las cosas que tenía al profeta, Dios mismo a través de Elías le haría una promesa a la viuda que se cumpliría una vez más. Pero le pidió que le hiciera primero la comida a él y después a ella y a su hijo. Y sabes, esto representa algo muy importante. Tenemos que priorizar cosas. Primero está el Señor. Hay veces que nosotros queremos utilizar lo que tenemos para suplir nuestras necesidades. Y dejamos a Dios de lado, dejamos el asistir a una congregación, a una iglesia o a un salón en donde se hable de Dios. Dejamos de leer la palabra de Dios por el hecho de que no tenemos el tiempo para hacerlo. Mucho menos nos acercamos a orar, porque eso nos toma demasiado tiempo y recurso. Pero como dice este tema, en la obediencia hay bendición. Esta mujer obedeció sin más al profeta. Y me encanta lo que viene a continuación en el verso 16. Y la harina de la tina no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Dios había dicho por Elías. ¿Sabes una cosa? A veces nosotros necesitamos comprender que debemos estar bien con el Señor para poder suplir otras necesidades. Y para que las bendiciones también nos alcancen. Dios jamás nos está exigiendo algo que no vamos a poder llevar, pero pide que podamos estar con Él, que tengamos una conexión directa con el Señor, que oremos, que platiquemos con Él, que leamos su palabra para mayor conocimiento de lo que Él tiene para nosotros, que obedezcamos conforme a la voluntad de Dios. Y esto es lo que cada uno de nosotros necesitamos hacer. Hay una pregunta que muchos psicólogos utilizan y es esta: si tuvieras a tus hijos únicamente y ese día tienes que salir a trabajar y en casa tienes únicamente un emparedado, ¿qué es lo que harías? ¿Te lo comerías tú o se lo dejarías a tus hijos? La mayoría de las personas responden que dejarían el emparedado a sus hijos para que no se queden sin comer. Sin embargo, la pregunta relaciona a una actitud que nosotros debemos hacer pensando con una mente fría. Es decir, que el emparedado necesitamos comérnoslo nosotros para aguantar en el día el trabajo que tenemos que hacer y en la tarde regresar con toda la despensa para nuestros hijos. Si no lo hacemos de esta manera, ellos estarán bien comidos, pero el padre de familia podría no aguantar la jornada, tener un desmayo, una recaída o una enfermedad que derivaría en no sacar la ganancia de ese día o en algo peor. Y sabes, de la misma manera sucede con Dios. Necesitamos nosotros primero obedecerle a Él, hacer las cosas que nos dice a nosotros, para que de esa manera, teniendo bendición, podamos bendecir a los demás y como consecuencia, darles lo que sí tenemos. Porque lo que uno no tiene, no lo puede dar. Y hay veces que necesitamos pensar espiritualmente con la cabeza fría, así como esta mujer lo hizo. Antes de darle a su hijo, le ofreció todo lo que tenía el profeta. De igual manera, nosotros, antes de darle a los demás, necesitamos ofrecerle a Dios lo que tenemos para que Él cumpla en nosotros la bendición, la paz y la salvación. Querida familia, gracias por quedarte conmigo a escuchar la reflexión de Tiempo con Dios. Te quiero enviar un abrazo y también un saludo a la distancia y pedirte por favor que me ayudes a compartir estos audios. Ya lo sabes, puedes hacerlo a través de las distintas plataformas digitales como son las redes sociales, los grupos o mensajes de WhatsApp, de Messenger y de Telegram. Recuerda que compartir no cuesta nada y siempre bendice a muchas personas. Que te hagas un excelente día y que Dios te bendiga ricamente. Nos escuchamos el día de mañana. Muchas gracias y mil bendiciones.